Muy bien, chicos, muy buenos días a todos los presentes. Ahora sí, 8:01 de la mañana, vamos a iniciar nuestra clase de hoy, lunes 16 de agosto. Quiero pedirles, por favor, vayan encendiendo sus cámaras para que podamos iniciar la clase. Bien, para esta clase he traído dos acertijos, chicos. A ver, presento el primero, que tengan mucho éxito y que gane la mente más rápida. Ok, ¿cuál es la raíz cuadrada de 16 más 9? Bien, la respuesta correcta es que la raíz cuadrada de 16 más 9 sería 5. Explico por qué. A ver, primero resuelvo la suma, digo 16 más 9 son 25 y después digo la raíz cuadrada de 25 me saldría 5. Entonces verifiquemos respuestas correctas de quienes tengo. Ok, tengo a Alexandra que dijo 25, perdón, Alexandra dijo 5, Laira 25 y Rocío 5. El primer 5 que llegó fue de Alexandra. Entonces, el punto es para Alexandra. Bien. Vamos con el segundo acertijo, chicos, que tengan mucho éxito y que ganen la mente más rápida. Ok, cuidado con la jerarquía de las operaciones en este ejercicio. Jerarquía de operaciones. Mucho cuidado con la jerarquía de operaciones. Bien, si resuelvo por jerarquía de operaciones, lo primero que resuelvo sería la multiplicación. Pero tengo que tener en cuenta el signo menos que tengo acá adelante. Entonces diré, menos 2 por 2 me quedaría negativo 4. Ahora tengo 2 menos 4 más 2. Como la resta y la suma tienen la misma jerarquía, resuelvo de izquierda a derecha. 2 menos 4, negativo 2 más 2, eso saldría 0. Observemos que dio respuestas correctas. Yesenia ha dicho 0 y Alexandra 0, pero en esta oportunidad llegó primero el 0 de Yesenia, así que el punto es para Yesenia. Ok, el día de hoy entonces quedamos un punto Alexandra, un punto Yesenia. Bien, chicos. Vamos a continuar entonces con nuestro tema del día de hoy, que tiene que ver con las fracciones que forman parte del conjunto de los números racionales. Entonces los invito a que busquen en este momento su libro de área. Vamos a trabajar un momento el libro de área, donde tenemos el tema. Permítanme ubicar el libro y ya voy a estar con ustedes. Muy bien, entonces acá tenemos el libro de área en la página 164. Ya habíamos iniciado este tema, estábamos hablando de quiénes eran los números racionales. Hablamos primero, recordamos pues los conjuntos numéricos que hasta el momento conocíamos, que eran los naturales, los enteros, y ahora vamos a conocer el conjunto de los números racionales. En la clase pasada ya hablamos de quiénes eran los números racionales cuando nos referimos a fracciones. Hacemos un pequeño repaso. Se dice que un número racional si presenta la forma A entre B, donde A y B son números enteros. Además, B es distinto de cero. El conjunto de los números racionales se representa con la letra Q. Bien, eso lo vimos en la clase pasada. El día de hoy comenzaremos a hablar sobre los términos de una fracción. Y le voy a pedir entonces a Alexandra que haga la lectura de los términos de una fracción, por favor.
Ya, muchísimas gracias, Alexandra. Entonces, como en la definición nos dice que un número racional tiene que tener esta forma, A entre B, ahora nos dicen cuáles son esos elementos, o sea, qué representa A y qué representa B. A me dice que se llamará numerador y B denominador. Ahora, ¿quién será B? Bueno, me está diciendo que B recibe el nombre de denominador e indica el número de parte en que se divide la unidad. Por ejemplo, supónganse que tengo una torta y esa torta la comienzo a dividir. Y la he dividido en 8 partes iguales. La división de la torta, que es la unidad, la dividí en 8 partes. Ese 8 será mi denominador, número de partes en que se dividió la unidad. Pero resulta ser que de esa torta le di un trozo a Yesenia y le di un trozo a Alexandra, que fueron las ganadoras del día de hoy de los acertijos. Esos 2 trozos que tomé de la unidad serán mi numerador. ¿Qué quiere decir la fracción? Que tengo una unidad dividida en 8 partes iguales, de las cuales he tomado 2 partes. Eso es lo que me está queriendo decir esa fracción. Ahora tenemos la representación de una fracción en la recta numérica. Anderson, por favor, ¿podría leer esa parte? Ok, muy bien. Me está diciendo entonces que si yo quiero representar a un número racional, es decir, a una fracción en la recta numérica, tengo que dividir el intervalo en partes iguales. ¿Quién va a ser el intervalo? La unidad. La unidad es mi intervalo. Por ejemplo, si yo tengo la fracción 1/3 del 0 al 1, del 0 al 1, lo tengo que dividir en 3 partes iguales. Ese es mi intervalo, esa es mi unidad. Y me está diciendo que la unidad está dividida en 3 partes iguales, por eso me dice 1/3. De esas 3 partes que he dividido, tomo la primera. Ahí estará 1/3. Supónganse que vamos a hacerlo diferente, que no sea 1/3. Vamos a hacerlo ahora. Aquí tengo el 0. Voy a colocar el 1 por acá. Y diré que quiero representar la fracción 1/5. Voy a representar 1/5. Quiere decir que en cuántas partes voy a dividir mi intervalo en 5 partes. Se supone que son 5 partes iguales. Trataré de que me queden las 5 partes iguales. Trataré 1, 2, 3 y aquí coloco un punto más y tengo 1, 2, 3, 4 y 5 partes iguales. De esas 5 partes iguales, yo solamente quiero tomar una, porque me dice 1/5. Quiere decir que el 1/5 lo tengo en este primer punto que marqué. Bien, continuamos entonces. Representación gráfica de una fracción. Fíjense que aquí lo representamos en la recta numérica. Ahora lo vamos a representar, pero gráficamente. Cuando usted hace la representación gráfica de una fracción, usted dibuja cualquier figura geométrica, la divide en las partes iguales que me indique el denominador, como lo hice yo en mi ejemplo de la torta. Dije, bueno, tengo una torta, esa fue mi figura geométrica. Y la dividí en 8 partes iguales y de esas 8 partes repartí 2. Esto que yo les hice acá es la representación gráfica de una fracción. Si yo tengo que representar la fracción 3/7, entonces hago un dibujo, una figura geométrica, donde pueda dividirla en 7 partes iguales.
de las cuales voy a sombrear 3. ¿Por qué 3? Porque me está diciendo que de 7 tengo que tomar 3 partes. Y de esa manera hago la representación. ¿Ok? Ahora bien, imagínense que me dicen que son 10. A ver, voy a hacer la siguiente fracción. 3 décimos. 3 décimos. ¿Cómo represento gráficamente 3 décimos? Bueno, yo dibujaría un rectángulo. Primero lo dividiría en 5 partes iguales. Y después de tenerlo dividido en 5 partes iguales, ahora lo divido en la mitad. Resulta ser que lo tengo dividido en 10 partes iguales. De esas 10 partes, yo necesito tomar 3. Aquí puedo rayar una. Aquí puedo rayar la otra. Y bueno, la otra se me ocurre que sea aquí. ¿En cuántas partes está dividida la unidad? Está dividida en 10 partes. ¿Cuántas partes se tomaron de la unidad? Se han tomado 3 partes. Y de esa manera representamos entonces gráficamente una fracción. Bueno, ahora tenemos las clases de fracciones. Las clases de fracciones por la forma de sus términos. Tenemos fracción propia. Rocío, ¿podría leer lo que es la fracción propia, por favor? Muy bien. Fíjense lo que Rocío nos está diciendo, lo que es una fracción propia. La fracción propia siempre es menor a la unidad. Es por eso que el numerador siempre será menor al denominador. ¿Cómo sé que una fracción es menor que la unidad? Toda fracción es una división. Si yo tengo, por ejemplo, un quinto, esta fracción es una división. Yo realmente tengo 1 dividido entre 5. Como no puedo dividir 1 entre 5, en el cociente agrego 0 y coma, de tal manera que en el dividendo puede agregar 0. Y ahora sí puedo efectuar mi división, porque digo 10 entre 5 a 2 me daría 10, los resto y me queda como residuo 0. Fíjese que un quinto es equivalente a 0,2. Pero, ¿qué hice para obtener el 0,2? Efectué una división. Por eso las fracciones son divisiones. Cuando usted resuelve la fracción y se da cuenta que es un decimal menor que 1, entonces es una fracción propia. Ah, profesor, pero es que yo no quiero dividir. ¿Cómo hago para saber si es propia sin necesidad de dividir? Bueno, fácil, te lo dice la definición. La fracción propia es aquella que el numerador es menor que el denominador. Y ya no tengo que hacer la división. Sencillamente ya sé que esa es una fracción propia. Y aquí me dan ejemplo. 3/25, 7/17, 5/13 y 7/19. En todos estos ejemplos, el numerador es menor que el denominador. Ahora vamos con la fracción impropia. Eddie, por favor, lea usted la fracción impropia. Gracias, Eddie. Entonces, fíjense lo que nos dice Eddie. Eddie nos dice que la fracción impropia es todo lo contrario a la fracción propia. ¿Y por qué nos dice que es todo lo contrario?
Porque la fracción propia, el numerador era menor que el denominador. Pero lo que Eddie nos está diciendo es todo lo contrario. La impropia es cuando el numerador es mayor que el denominador. Por lo tanto, esa fracción es mayor que 1, es decir, mayor que la unidad. Si usted divide 13 entre 5, que es 13 quintos, vamos a hacer la división. 13 entre 5. Diremos a 2. 2 por 5 son 10. Coloco el 10. Restamos. Me quedarían 3. Agrego coma al cociente. Agrego 0 al dividendo. Y ahora digo 5 por 6 me daría 30. A 30 le resto 30. Me queda 0. Observe entonces que la fracción 3 quintos es equivalente a 2,6. 2,6 es mayor que la unidad. Por eso se dice que es una fracción impropia. Ahora tenemos el número mixto. Déjenme borrar por acá para que lo pueda leer, por favor. Irenco. Irenco, por favor, lea el número mixto. Irenco, estamos esperando que lea el número mixto. Bien, no tenemos respuesta de Irenco. Vamos a pasar entonces con Gadiel. Gadiel, por favor, lee tú el número mixto. Gracias, Gadiel. Fíjense que Gadiel nos dice que el número mixto es aquel que está formado por una parte entera y la otra parte es una fracción. Pero fíjense qué curioso. Me dice que las fracciones impropias dan origen a este número mixto. ¿Y cómo consigo que una fracción impropia se convierta en un número mixto? ¿Cómo hago eso, profesor? Bueno, fíjese, le voy a explicar en este momento. Usted toma la fracción impropia. Voy a volver con el ejemplo 13 quintos. 13 quintos, ¿ok? Lo voy a dividir porque quiero formar el número mixto, entonces tengo que hacer una división. Divido 13 entre 5. 13 entre 5, ¿a cuánto? A 2. Coloco aquí un 10 y resto. Me queda 3. Ahora, ¿cómo voy a formar yo este número mixto? Miren, este 2 que usted tiene acá es la parte entera. Coloca el 2. Este 3 que tiene usted aquí, es el nuevo numerador de su fracción. El 3 será el numerador de la fracción. Y el 5, que era el denominador, sigue siendo el denominador. Y aquí he formado una fracción mixta. Ahora, me quiero regresar, profesor. Está en una fracción mixta y lo quiero convertir en una fracción impropia. Mire, el procedimiento es sencillo. Por debajo multiplico, por arriba sumo. Lo escribo entonces aquí. Por debajo multiplico, por arriba sumo. ¿Cómo así? Bueno, mire, 5 por 2, 10. Más 3, 13. Y conservo el denominador. 13 quintos nuevamente. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo puede convertir una fracción impropia en un número mixto y cómo puede convertir el número mixto en una fracción impropia?
Lo que no va a poder hacer es tomar una fracción propia para convertirla en número mixto. Eso no lo puede hacer. ¿Sabe por qué? Porque recuerde que la fracción propia es menor que la unidad. Es decir, su parte entera es cero. En cambio, la fracción impropia, como es mayor que la unidad, su parte entera es 1 o mayor que 1. Eso sí lo puedo convertir en un número mixto. Seguimos. Convertir un número mixto a fracción. Perdonen, me adelanté y ya lo expliqué. Vamos a leerlo solamente. Dice, se multiplica la parte entera con el denominador y se le suma el numerador de la fracción. Ejemplo, convierte 4 enteros 2/5 a fracción impropia. ¿Qué hago? Por debajo multiplico, por arriba sumo. Recuérdenlo. Si por debajo multiplico, digo 5 por 4, 20. Y ese 20 por arriba lo sumo con el 2 y me quedan 22. Y se conserva el denominador 22/5. Ahora, ¿cómo convertir una fracción a número mixto? También lo expliqué ya, me adelanté esta parte, pero se los leo. Se divide el numerador entre el denominador. El cociente representa la parte entera y la fracción la conforman el residuo entre el divisor. Veamos un ejemplo. Tenemos una fracción impropia, 32 séptimos. Y me piden que lo convierta a número mixto. Perdonen un momento el libro si han equivocado, porque fíjense que a pesar que le dice acá 32 séptimos, aquí les dice que van a dividir 33 entre 7. Y no es 33 entre 7, decía 32 séptimos. Aquí tiene que ser 2. ¿Ya? Entonces si digo 7 por 4, 28. Al 32, 4. Aquí van 4. ¿Ya? El cociente es la parte entera. 4 es la parte entera. El residuo es el numerador de la fracción. Aquí iría 4. Y conservo el denominador 7. Procedimiento que ya les había explicado. Bien, esas son las clases de fracciones por la forma de sus términos. Ahora lo tenemos por los divisores de sus términos. Y ahí tenemos lo que son las fracciones reductibles. Y la fracción reductible lo estará leyendo Leonel. Leonel, por favor, lea la fracción reductible. Gracias, Leonel. Una fracción reductible es aquella fracción que el numerador y el denominador tienen divisores comunes, lo cual me permite simplificar la fracción. Por eso es que se dice que es reductible, porque la puedo simplificar. ¿Cómo? A explicar solamente el primer ejemplo. 3/15. Resulta ser que el 3 tiene tercera parte de 1, pero el 15 también tiene tercera parte de 5. Entonces, esta fracción 3/15 lo estoy reduciendo a 1/5. ¿Se da cuenta? Se puede reducir si numerador y denominador tienen divisores comunes. Ojo que tiene que ser comunes. No puedo decir, bueno, el 3 tiene tercera de 3, 1. Ah, pero el 15 tiene quinta. Quinta de 15, 3. No, así no se puede hacer, chicos. Miren que les está diciendo divisores comunes. Si usted al numerador le saca tercera parte, al denominador también le tiene que sacar la tercera parte. Tiene que ser por igual.
tanto a numerador como denominador. Y eso tiene que estar muy claro. Ahora vamos con las fracciones irreductibles. Terry, por favor, lea la fracción irreductible. Terry, esperamos por usted para que lea la fracción irreductible, por favor. Es la unidad. Muy bien, Terry, muchas gracias. Fíjense, ¿qué pasa con la fracción irreductible? Como lo dice su nombre, no lo puedo reducir. Es irreductible, ya no se puede reducir más. Está reducida a su mínima expresión. Por lo tanto, el único divisor común que tiene tanto numerador como denominador es el número 1. Por ejemplo, 2 quinceavos. Bueno, el 2 tiene mitad, pero el 15 no tiene mitad. El 15 tiene tercera y quinta parte, pero el 2 no tiene ni tercera ni quinta parte. Es decir, que esos dos números son pesis entre sí. El único divisor común que tienen es la unidad. Es decir, que están reducidos. Ya no les puedo hacer nada. Así se quedan. Esa es una fracción irreductible. Lo interesante de la fracción irreductible es que cuando usted trabaja con fracciones, todas las operaciones al final tienen que quedar expresadas en fracciones irreductibles. Si usted hace una suma de fracciones, el resultado lo tiene que expresar en una fracción irreductible. Igual si hace una sustracción, igual si es multiplicación, igual si es división. Siempre se tiene que representar con una fracción irreductible. Ahora tenemos la clase de fracciones por grupos de fracciones. La primera clasificación en este grupo son las fracciones homogéneas. Y le pido a Kianis que por favor lea las fracciones homogéneas. Listo, muchas gracias, Kianis. Entonces, dos o más fracciones son homogéneas cuando tienen el mismo denominador. Es decir, cuando el numerito de abajo es igual en todas esas fracciones. Y ahí usted tiene un ejemplo, 3 quinceavos, 7 quinceavos, 5 quinceavos, 221 quinceavos. Todas estas fracciones tienen como denominador el 15. Es decir, tienen denominadores iguales. Y ahora vamos con las fracciones heterogéneas. Cristina, por favor, lea las fracciones heterogéneas. Muy bien, Cristina. Entonces, las fracciones heterogéneas se diferencian de las homogéneas porque los denominadores son diferentes. Y ahí tengo ejemplos. 3 quintos, 6 séptimos, 5 veinteavos, 32 onceavos. Fíjense que los denominadores de las fracciones son diferentes. Por eso es que son fracciones heterogéneas. Ahora, clase de fracciones por su denominador. Si son por su denominador, las tenemos. Fracción decimal. César, por favor, lea la fracción decimal. Gracias. Gracias, César. Es decir, que son aquellas fracciones que sus denominadores son el 10, el 100, el 1000, el 10.000, 1.000.000. Para concluir, aquellas fracciones que su denominador es la unidad seguida de ceros. Esas son las fracciones decimales. Luego tenemos las fracciones ordinarias, también llamadas fracciones común. La fracción común, por favor, o fracción ordinaria, que lo lea Diego.
Listo, es aquella fracción que el denominador no es potencia de 10. Y ya, eso es todo. Nada más eso. ¿Ok? Porque aquí tomo en cuenta es una fracción. Veo que la fracción, su denominador no sea 10, o no sea 100, o no sea 1000, o no sea 1.000.000, y listo, ya eso es una fracción ordinaria. ¿Por qué? Porque si el denominador es 10, 100, 1000, 1.000.000, estamos hablando de fracciones decimales. ¿Sí? Ok. Comparación de fracciones. En la comparación de fracciones, vemos primero lo que son las fracciones con igual denominador. Irenco, por favor, fracciones con igual denominador. Irenco, por favor, lea donde dice fracciones con igual denominador. Ok, lo haré yo entonces. Nosotros sabemos que las fracciones que tienen igual denominador, dentro de sus clasificaciones serían fracciones homogéneas, porque tienen igual denominador. Pero cuando usted va a hacer una comparación, comparación es para determinar si es mayor que, si es menor que, si es mayor o igual, si es menor o igual, o si son iguales. ¿Ok? Esa es la comparación que yo quiero hacer. Si son mayores, si son menores o si son iguales. Eso es lo que yo quiero saber de dos fracciones. Pero justo las dos fracciones que me tocan evaluar son homogéneas, es decir, tienen igual denominador. ¿Cómo voy a saber yo cuál es la mayor y cuál es la menor? La definición me dice, fracciones con igual denominador, si usted las compara, la menor fracción, ojo, la menor, es aquella que tiene menor numerador. Si usted compara estas dos fracciones, 31/25 y 7/25, observe que tienen igual denominador, es decir, son homogéneas. Pero yo quiero saber quién es mayor y quién es menor. En este caso me dicen, la menor fracción es aquella que tiene menor numerador. Ah, entonces la menor es 7/25, porque tiene menor numerador. Entonces me quedaría así. Menor 7/25. Ah, pero ahora las quiero comparar todas. De las cuatro que están allí, las quiero escribir en orden, de menor a mayor. ¿Quién será la menor? Entre las cuatro, ¿quién es la menor? A ver, ¿quién me dice de entre esas cuatro fracciones cuál es la menor fracción? 7/25. Esta es la menor de las cuatro. Porque, ¿qué me dice la definición? La menor fracción es aquella que tiene menor numerador. Y el menor numerador lo tengo acá, 7/25. Entonces, si lo ordeno de menor a mayor, iría primero 7/25. Después de 7/25, ¿qué fracción vendría? Si lo tengo que ordenar de menor a mayor. Ya usé 7/25. ¿Qué fracción viene ahora? Ojo que lo tengo que ordenar de menor a mayor. ¿Qué fracción vendrá ahora? 31/25, 17/25 o 12/25. Recuerde que tiene que ser la que tiene menor numerador. De las tres que me están quedando, ¿cuál tiene menor numerador? Nadie sabe, nadie puede responder. Gracias, Gadiel. Viene 12/25. Y si tengo que seguir ordenando,
Entonces tacho 12/25. Ahora, ¿qué fracción vendría? 17/25. Muy bien, 17/25. Y lógicamente que de último me quedaría 31/25. Y ahí lo ordené de menor a mayor. ¿Por qué? Son fracciones homogéneas, por lo tanto, la menor será aquella que tiene menor numerador. Ahora vamos con fracciones con distinto denominador. Ok. Veamos aquí qué va a suceder, ¿no? Porque voy a tener ahora fracciones heterogéneas. Voy a comparar fracciones heterogéneas. Wilder, por favor, lea donde dice fracciones con distinto denominador. Oh, Wilder, hasta allí, hasta allí. Gracias, Wilder. Gracias, Wilder. Fíjense. Cuando usted va a comparar fracciones que tienen distinto denominador, usted tiene que homogenizar las fracciones. Uy, profesor, ¿qué es eso de homogenizar? Bueno, convertirlas en fracciones homogéneas. ¿Y cómo hago eso, profesor? Sacando el mínimo común múltiplo de los denominadores de las fracciones. Usted saca el mínimo común múltiplo. Las fracciones son 3/5, 2/3, 5/6. Saque el mínimo común múltiplo de 5, 3 y 6. Y ahí les hicieron los cálculos y el mínimo común múltiplo fue 30. Ahora lo tiene que homogenizar. Homogenizar. Profesor, ¿cómo voy a homogenizar? Tome sus 3/5. Divídalo. Divida primero el 5 entre el 30 y después multiplíquelo por 3. Eso es lo que se hace. Repito, lo voy a hacer acá abajo. Ya sabemos que el mínimo común múltiplo es 30. El 30 lo tengo que dividir entre el 5 y multiplicar por el 3. O lo que es lo mismo, para que lo hagan más fácil, escriba el 30 y ese 30 multiplíquelo por la fracción 3/5. El resultado que obtenga, ojo que tiene que dar dividido entre 30. Usted lo que está buscando solamente es el numerador. ¿Ok? Entonces dice, bueno, si yo tengo que resolver esto, yo sacaría quinta parte y quinta parte. Quinta parte 1, quinta parte 6, 6 por 3, 18. Convertí la primera fracción. 3/5 lo acabo de convertir en 18/30. Voy con la segunda, 2/3. Entonces multiplico 30 por 2/3. Recuerde que el resultado es solamente el numerador. Ya el denominador es el mínimo común múltiplo. Coloco mi 30 acá. Y ahora digo, bueno, tercera parte 1, tercera parte 10, 10 por 2 son 20. Ahí tengo la segunda fracción. La tercera fracción, 5/6. Entonces 30 multiplicado por 5/6. Recuerde que en su igual usted siempre va a colocar ya aquí el denominador 30, que es el mínimo común múltiplo. Resolvemos para encontrar el numerador. Sexta parte 1, sexta parte 5, 5 por 5, 25. Entonces ya tengo homogenizadas las fracciones. Las nuevas fracciones son por 3/5, ahora es 18/30. Por 2/3, ahora es 20/30. Y por 5/6, ahora es 25/30.
Y ahora sí las puedo comparar. Si las quiero ordenar de menor a mayor, ¿quién es la menor de esas tres fracciones ahora? ¿Quién es la menor? De las tres nuevas fracciones, ¿cuál es la menor? De estas tres nuevas fracciones, ¿cuál es la menor? Alguien que responda esa pregunta. 18 treintavos. ¿Por qué es la menor? 18 treintavos. Sencillo. Porque ahora son fracciones homogéneas y en las fracciones homogéneas la menor es la que tiene menor numerador. Por lo tanto, 18 treintavos es la menor. Pero ¿a quién representa 18 treintavos? Representa a 3 quintos. Entonces, de estas tres fracciones, la menor es 3 quintos. ¿Ok? Seguimos. Ahora tenemos lo que es la amplificación de una fracción. Lice, buenos días, Lice. Lice, si es tan amable, podría leer amplificación de una fracción, por favor. Equivalente. Entero positivo, Lice. Ok. Para amplificar una fracción, usted lo único que tiene es que multiplicar esa fracción por un número. Pero ojo, cuando usted va a amplificar, usted multiplica el numerador y multiplica el denominador por ese mismo número para conseguir una fracción equivalente pero amplificada. ¿Cómo se hace esto? Voy a hacer uno sencillito aquí. Supónganse que yo tengo un medio y quiero amplificar la fracción. Bueno, la voy a amplificar por 3. Se multiplicó por 3 el numerador y multiplico por 3 el denominador. Me quedaría como 3 y 2 por 3 son 6. 3 sextos. Esta fracción de un medio es equivalente a 3 sextos. ¿Qué quiere decir que son equivalentes? Que son iguales. Sí, profesor, pero es que no tienen los mismos números. Sí, pero representan lo mismo. Y por eso son equivalentes. ¿Por qué? Bueno, porque ahora recordemos las fracciones irreductibles. ¿Qué hago para simplificar una fracción y convertirla en irreductible? La simplifico, ¿verdad? Digo, tercera de 3, 1, tercera de 6, 2. ¿Se da cuenta que representa lo mismo? Es más, lo voy a hacer con un pequeño gráfico. A ver, voy a hacer una torta por acá y la divido en dos partes iguales. Y ahora hago otra torta acá. Y esta, a ver, ¿será que la divido así, así? Y no sé, será por acá así. Ya. 6 partes iguales también. Un medio, bueno, queda representado aquí así. Es decir, una torta completa, alguien se comió la mitad. ¿Sí? Y el otro que es 3 sextos, bueno, de una torta que tiene 6 pedazos, alguien se come 3 pedazos. Uy, qué curioso. También es la mitad, ¿verdad? ¿Se dan cuenta que gráficamente representan lo mismo? Por eso es que son equivalentes. Porque gráficamente están representando que alguien se comió la mitad de la torta. Simplificación de una fracción consiste en dividir el numerador y el denominador por un divisor común. Por ejemplo, supóngase que usted tiene la fracción 3/15. ¿En qué consiste la simplificación? En dividir
el numerador y el denominador por un divisor común. Bueno, divisor común, el 3 es divisor común. Digo 3 entre 3, 1. 15 entre 3, 5. Ahí simplifiqué la fracción. Luego me dice fracciones equivalentes. Una fracción es equivalente a todas aquellas fracciones que se obtienen por amplificación o por simplificación de la fracción dada inicialmente. Por ejemplo, yo voy a colocar un pequeño ejemplo acá. Voy a colocar 100 25avos. No, 25avos no. ¿O qué tal 80avos? Bueno, voy a empezar a escribir sus equivalentes. Diré, bueno, creo que los puedo dividir a los dos entre 2, ¿verdad? Digo 100 entre 2, 50. 80 entre 2, 40. Estas dos fracciones son equivalentes. A la larga representan lo mismo. Ah, pero todavía lo puedo seguir simplificando. Mitad. Mitad de 50, 25. Mitad de 40, 20. Estas tres fracciones son equivalentes. Representan lo mismo. Ah, pero todavía lo puedo seguir simplificando. Lo puedo seguir simplificando. A ver. ¿Qué tal si le sacamos quinta ahora? Quinta de 25, 5. Quinta de 20, 4. Cuando ya llega un punto en que no lo puedo seguir reduciendo, allí quedo y digo que todas estas fracciones son equivalentes. Ahora, veamos otro método. Determina la fracción equivalente a 5 tercios de modo que la suma de sus términos sea igual a 24. Recordemos que las fracciones equivalentes pueden ser por amplificación o por simplificación. Por amplificación, si al numerador y al denominador lo multiplico por el mismo número. O por simplificación, si al numerador o al denominador lo divido por el mismo número. Pero observen algo. La fracción es 5 tercios. ¿La puedo seguir reduciendo? No, no puedo. No voy a conseguir fracciones equivalentes por simplificación. Pero ¿saben qué sí puedo hacer? Multiplicarles números. Le puedo multiplicar al 5 un número y ese mismo número multiplicárselo al 3. Pero como no sé cuál es el número, yo voy a llamar el número K. Entonces, para la resolución, la fracción equivalente a 5 tercios tiene la forma de 5K entre 3K. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que estoy multiplicando el 5 por un número y estoy multiplicando el 3 por ese mismo número. Eso es amplificar una fracción. Y amplificar una fracción es conseguir fracciones equivalentes. Porque ¿qué me dice la definición de la fracción equivalente? Una fracción es equivalente a todas aquellas fracciones que se obtienen por amplificación o por simplificación. En mi caso, las estoy consiguiendo por amplificación. Pero como me está diciendo que la suma de sus términos es 24, ¿cuáles son los términos de una fracción? El numerador y el denominador. Esos son los términos de una fracción. Si me dice la suma de sus términos, me está diciendo, bueno, suma el numerador con el denominador que te tiene que dar 24. Entonces usted toma el 5K y le suma el 3K y eso le tiene que dar 24. Consigue el valor de K. K es 3. Ahora sí podemos conseguir la fracción equivalente. ¿Qué hago? Bueno, digo 5 tercios. A esta fracción la multiplicaron ¿por quién? Por K, pero K valía 3. ¿Cuál era la fracción equivalente? 15 novenos.
15 novenos es equivalente a 5 tercios, pero la suma de esos términos da 24. Y ahí está la solución del ejercicio. Ahora vamos con clase de equivalencias de una fracción. Lo leo. Es un conjunto cuyos elementos son todas las fracciones equivalentes a dicha fracción. Ejemplo, la clase de equivalencia de la fracción 1/3 estará dada por, fíjense, tomo 1/3 y multiplico el numerador por 2 y el denominador por 2 y me da 2/6. Tomo otra vez 1/3, pero ahora lo voy a multiplicar por 3. 1 por 3, 3, 3 por 3, 9. Y así sucesivamente voy a conseguir clases de equivalencias de una fracción, donde la fracción irreductible 1/3 es el representante canónico. ¿Ok? Bueno, eso es todo lo que tiene que ver con la teoría. Lo que viene a continuación son ejercicios para practicar, para lo cual tendríamos que irnos a nuestro libro de actividades.